ya tendrían que tener su título, me lo tendrían que haber enviado, lo tendríamos que haber analizado, pero si no lo hacen, yo no los puedo forzar, ni tengo por qué, ¿no? Ustedes tienen que entender que aquí ya están en la universidad. Para los que están abajo, pues en segundo semestre, no están en el colegio. Y los que están arriba, pues con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Y han pasado muchas cosas para que ustedes entiendan en qué están comprometidos. Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte de la descripción del proyecto de investigación. Voy a compartirles pantalla y arrancamos esto. Y la otra semana espero que ustedes me muestren qué han hecho respecto a la descripción del proyecto y a la formulación del proyecto. Es decir, vamos a ir así, ¿no? Voy a ir explicando un tema y ustedes lo van a ir haciendo sobre su proyecto. ¿Ok? Esa va a ser la metodología de trabajo, como les dije al principio. Bien, vamos a compartir aquí la pantalla. Espérenme un segundo. Listo. Vamos a borrar esto aquí. Ok. Listo, muchachos, ¿están viendo el tablero? Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces arranquemos. Habíamos visto en una clase pasada, no exactamente en la anterior, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos que se llevan a la hora de hacer un proyecto de investigación científica, ¿no? Un proyecto serio. Entonces, la primera parte que vimos era lo que era el planteamiento de la investigación, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con esa parte. El planteamiento de la investigación. El planteamiento de la investigación. Bien, dentro del planteamiento de la investigación, vimos que el interrogante es ¿qué se va a investigar? ¿Qué se va a investigar, cierto? Y dentro de ese ¿qué se va a investigar? Dentro de ese ¿qué se va a investigar? Lógicamente, lo primero, y lo que ustedes ya deberían tener definido, es un título provisional del trabajo de investigación.
del trabajo de investigación. ¿Por qué digo provisional? Porque no necesariamente ese tiene que ser el título final, ¿no? Sino que el título provisional le da a uno para delimitar, como lo hablamos en la anterior clase, ¿sí? En lo que uno quiere investigar, ¿cierto? El tema, el subtema, todo eso que vimos, ¿sí? Toda esa partecita que analizamos en la anterior clase acerca del área, ¿cierto? Me permite uno como conocer el área en la que va a investigar, ¿sí? El área del problema. Lo que se tiene, recuerden que ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué se desea tener? ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que existe? Porque las investigaciones siempre van dirigidas a resolver un problema, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? Y nosotros vimos que esto lo podemos tratar a diferentes niveles, ¿no? Esto lo podemos tratar a diferentes niveles, ¿cierto? Desde un nivel general, ¿sí? Desde un nivel general hasta un nivel o que pasa por un nivel particular, ¿sí? Hasta llegar a un nivel específico, ¿sí? Hasta llegar a un nivel específico, ¿cierto? Lógicamente hablamos de que cuando nosotros vamos a analizar algo a un nivel general, ¿sí? Es mayor el trabajo de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere el análisis de más variables, ¿sí? El análisis de más datos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, lo primero era definir el título, que yo espero que ustedes ya lo tengan, y me lo hagan llegar para decirles, miren, esto está muy grande, se está metiendo en una cosa muy grande, o no está bien enfocado, o el título no refleja lo que ustedes quieren hacer, o lo que piensan hacer, ¿sí? Bueno, entonces esta parte ya está explicada y está ok, ¿cierto? Bueno, después entonces seguimos con lo que es la parte de la descripción del problema. La descripción, ¿cierto? La descripción del problema. Y esta es la primera parte, vamos a ver si alcanzamos, de lo que vamos a tratar hoy. ¿Ok? La descripción del problema es importantísima, muchachos. ¿Por qué es importantísima? Porque eso le da a uno la idea, si tiene claro cuál es el problema. Uno muchas veces mentalmente puede pensar que tiene claro el problema, pero lo va a escribir y se pega la enredada del siglo, ¿cierto? Se pega la enredada del siglo. ¿Por qué? Porque no tiene claras las variables, no tiene claro el entorno, no tiene claro en sí, en general, cuál es el problema. Entonces, describir el problema, ¿sí? O enunciar el problema. Es una parte supremamente importante del trabajo de investigación. Bien, entonces veamos en qué consiste esta parte de la descripción del problema. Entonces, copiemos. Enunciar un problema de investigación
un problema de investigación, ¿cierto? Consiste en presentar mostrar y exponer las características o rasgos del tema. Situación o aspecto de interés que va a estudiarse. Es decir, describir la situación del problema. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la descripción del problema, ¿cierto? Es decir, cuáles son las características, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual? Describir en qué parte se está presentando, cuál es la población afectada. Todas esas cosas son importantes de la descripción del problema. Aquí se presentan antecedentes del estudio, ¿cierto? Antecedentes del estudio. O sea, ¿qué hay actualmente sobre el tema? Algunas teorías en las que se basa o se soporta y los supuestos básicos en los que se apoya. ¿Estamos? Los supuestos básicos de los que estudian. Entonces, por ejemplo, una pequeña parte. Si nosotros vamos a estudiar, digamos, algún tema, por ejemplo, efecto de la fabricación de tejas, por decir algo, en asbesto cemento, en la salud de los trabajadores de la construcción. Supongamos que ese es el título de una investigación, ¿cierto? De la construcción, y cerrémoslo más en Pasto para delimitarlo un poquito más, ¿cierto? Porque no queda muy grande. Se vuelve un trabajo de investigación muy grande. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del estudio? Los antecedentes
Espérame un segundo. A ver, se paró esta cosa. Estoy esperando. A ver, no me escribe el lapicero. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Listo. A ver si ya me escribe. Esto a rato se pega. Ahí sí nada que hacer. Bueno, esperemos a ver. Nada que me dé el color. Ya. A ver, esperamos que sí. Entonces, santo Dios. Estoy tratando de que no se bloquee. No. Un segundito, voy a ver qué le pasa a esto. Muchachos, voy a cerrar el tablero y lo voy a volver a abrir, ¿listo? Denme un segundo, a ver.
Bueno. A ver.
Hola. Sí, profe. Listo. Bueno, esperemos que no nos moleste más esto. Listo, entonces estamos hablando de la parte de la descripción del problema de investigación, ¿cierto? Y estamos hablando que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Los antecedentes del estudio, las teorías en que se basa y los supuestos básicos en que se apoya. Entonces íbamos a tratar con un ejemplo que le estaba colocando aquí, de investigación, como por ejemplo el efecto de la fabricación de las tejas en asbesto cemento en la salud de los trabajadores en la construcción en Pasto. Entonces, les hablo un poquito. Se ha comprobado, ¿cierto?, que esas tejas que ustedes ven en sus hogares o en otro tipo de edificaciones, en asbesto cemento, esas grises, ¿cierto? Las que llamamos tejas de Ternil, que están hechas de asbesto cemento, se ha comprobado a nivel mundial que la pelusa que bota la teja cuando se trabaja, porque hay que cortarla, porque hay que lijarla, porque hay que prepararla, entra a los pulmones de los trabajadores y produce una cosa que se llama asbestosis, una enfermedad que se llama asbestosis, que consiste en que los pulmones se tapan debido a esas pelusas, ¿cierto? Y la persona no inmediatamente, sino al cabo de 10, 15, 20 años, a largos periodos, presenta este tipo de enfermedad que lo lleva a la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es para darles un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos trabajar en un proyecto como esto, ¿cierto? Para las teorías, para las teorías, a ver. Ahorita lo acabé de probar este tablero y me funcionó bien. Y ahorita no quiere volver a funcionar, Dios mío santo. Vamos a hacer una cosa. Aquí, a ver. Creo que no quiere trabajar en red esta cosa, porque ahorita lo acabé de probar. Trabajó lo más de bien.
¿Listo? ¿Me está escuchando el grupo 7? Sí, profe, nosotros, pues yo pensaba modificarlo un poco el título porque estábamos mirando que no solamente sería un impacto académico, sino también económico y psicológico, ¿no? Uy, muchachos, Entonces, bueno, vamos por partes. Escúchenme lo que les voy a decir. Grupo 7. Retorno a la presencialidad y su impacto académico. Bueno, retorno a la presencialidad. Tomen nota. Retorno a la presencialidad ¿de qué? ¿Sí? ¿De qué? Del trabajo. Pues todos sabemos aquí que ustedes están hablando de la parte de retorno de presencialidad, pero bueno, ¿a qué nivel? En básica, en básica media, en universidad, eso lo tienen que aclarar en el título, ¿cierto? Entonces, retorno a la presencialidad, ¿cierto? Académica en las universidades, ¿cierto? En las universidades de San Juan de Pasto, me tienen que cerrar el bloque, porque si ustedes no me lo cierran, se les hace muy grande la investigación. ¿Por qué? Porque si ustedes lo colocan así el título, quiere decir que ustedes van a trabajar a nivel general, es decir, en el primer nivel del que hablamos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hablan del retorno a la presencialidad, por lo menos tendrían que abarcar todo Colombia, si no lo limitan, ¿sí? Inclusive ni siquiera todo Colombia, tendrían que tratar de tomar una muestra de varios países para poder manejar un título de esos. Entonces, grupo 7, ciérrenlo un poquito. Retorno a la presencialidad, ¿cierto? De clases en las universidades de San Juan de Pasto, coloquémoslo así, ¿cierto? O en la Universidad de Nariño, si quieren, colóquenlo en la Universidad de Nariño, que sería un buen trabajo, ¿cierto? No tenemos que abrirnos tanto. En la Universidad de Nariño. Cerrémoslo a la universidad nomás, ¿sí? Y su impacto académico, ¿cierto? En los estudiantes. Así les queda mucho mejor. Retorno a la presencialidad, ¿cierto? De clases en la Universidad de Nariño y su impacto académico en los estudiantes. Mucho más cerrado, mucho más específico, ¿cierto? Y sabemos a qué se está dirigiendo. ¿Me escucharon, grupo 7? Hola. sí, profe, una cosita que quería decir yo, pues a mí me parece que, por ejemplo, ahí quedaría mejor retorno a la presencialidad en en la Universidad de Nariño, pues ya se entiende que es la presencialidad de clases, ¿no? Pues porque si no sería Retorno a la como presencialidad de redundante. la Universidad de Nariño. Bueno, listo. Y su impacto académico en los estudiantes. ¿Listo? Porque es que el impacto académico lo pueden ver desde muchas formas. Puede haber un impacto académico en la investigación, inclusive en los mismos profesores, o si quieren, es que si ustedes le dejan el tema impacto académico, el impacto académico puede ser el impacto académico que tiene esa presencialidad de ustedes en la sociedad, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes vuelvan a clases presenciales en la Universidad de Nariño va a tener un impacto no solo o puede tener un impacto, sino en los investigadores, en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque una cosa es un estudiante que, como estamos en este momento, está viendo clases virtuales, no con el mismo grado ni nivel de exigencia que se hacen las clases presenciales, y otra cosa es el nivel de exigencia cuando ustedes ya están en clase, que es mucho más alto, ¿sí? Y ese nivel de exigencia, sino que en la sociedad, porque dependiendo de la calidad de profesión, sociedad en general se va a ver reflejada, ¿sí? Si ustedes son buenos profesionales, se van a ver buenos proyectos realizados, tanto en la parte de sistemas como de civil, como de electrónica, ¿sí?
que si no lo son. Entonces, yo les pido el favor al grupo 7 que cierren un poquito eso, que no se me abran tanto. ¿Cómo lo van a cerrar? En primer lugar, especifiquemos qué es la Universidad de Nariño, ¿cierto? Y el impacto, centrémoslo en los estudiantes. Porque si no, si ustedes lo dejan así de abierto, entonces se entendería que lo van a hacer a nivel sociedad. Y eso es un trabajo supremamente grande y complejo, ¿cierto? Entonces, cerrémoslo así. ¿Qué les parece, muchachos? Grupo 7, ¿me escucha? Hola. Sí, profe, estamos escribiendo aquí en el grupo. Ajá. Sí, me parece bien el título. Está bueno. Sí, ciérrenlo, pues yo creo que sí, pues yo tomando en cuenta la tabla que nos hizo usted hacer el otro día sobre los recursos necesarios y lo que puede aportar a la sociedad, pues yo creo que es una buena investigación porque aportaría bastante y no se requieren muchos recursos. Sí, lo pueden hacer pero ciérrenlo un poquito, no lo dejen tan abierto, muchachos. Bueno. Muchas gracias, profe. Listo. Ahora, el impacto ya ustedes pueden analizar 2 o 3 cosas, ¿cierto? Que lo especifican ya dentro del proyecto, no en el título. Ya el que quiera saber desde qué punto de vista, pues ya le toca leer el trabajo, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver si es desde el punto de vista económico, investigativo, bueno, lo que ustedes quieran. Tomen 1, máximo 2 líneas, ¿cierto? Para ver el impacto, porque igual, si ustedes dentro del trabajo se van a poner a investigar el impacto económico, el impacto investigativo, el impacto laboral, no, pues se riegan y se abren y eso no consiste, muchachos. Entonces, ojalá tomen dentro de ese impacto, inclusive lo podían meter en el título si quieren de una vez, ¿cierto? Y su impacto económico, y su impacto académico, en los estudiantes. Bueno, ya se centraron en lo académico, ¿cierto? Entonces no se vayan a abrir, como lo estaban diciendo ahora, a la parte económica, a la parte, no, ya saben que es académico. Académico tendría que ver mucho con el nivel del profesional que va a egresar de la universidad debido al retorno de clases, ¿sí? Eso es exactamente, para que lo tengan claro. Bien, veamos el grupo 10. Los efectos nocivos de los rascacielos en el medio ambiente y la sociedad. ¿En dónde, muchachos? ¿Me escucha el grupo 10? Grupo 10, ¿hay alguien del grupo 10 aquí? Hola. Tiene que haber alguien. Si me escribieron es porque tiene que haber alguien. Disculpe, es que se me fue la luz en la casa, no pude escuchar absolutamente nada. Sí, bueno, sí, todos estamos con estos problemas, muchachos. Los datos están inestables. Sí, no se preocupen. Sí, Miren, literal, a él está fallando la luz y a mí el internet, entonces, pues, o sea, sí estamos, pero está como medio raro. Sí, muchachos, esto, pues miren lo que me pasó, a mí se me frenó el tablero y no pude seguir escribiendo, yo lo entiendo. Pero bueno, ¿me está escuchando el grupo 10? Solo necesito que me digan si me escuchan o no. Sí, profe. Bueno, muchachos, miren, los efectos nocivos de los rascacielos, ¿sí? En el medio ambiente y la sociedad, ¿cierto? Bueno, yo les pediría el favor de que lo enfoquen a una sola cosa, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Esperémoslo a ver. Sí, profe, sino que estamos viendo con los resto de compañeros a qué lo especificamos más, al medio ambiente. Sí, no, ciérrenlo, les doy un consejo, muchachos, ciérrenlo en el medio ambiente. No lo abran a la sociedad porque igual que en el otro grupo, ¿sí? Los impactos de la sociedad se pueden ver desde muchos puntos de vista. Sería enfocar, sería enfocar el ¿Cómo?
Hola. Sino que creo que a él sí el internet lo dejó hace algún tiempito, entonces, bueno, profe, nosotros lo cerramos al medio Sí, ambiente, y colóquele el lugar. porque sí, la sociedad es muy extensa. La sociedad es abrirse mucho, muchachos. Bueno. Entonces, ciérrenlo. Los efectos nocivos de los rascacielos en el medio ambiente. Bueno, aunque, ¿qué es lo chistoso acá? Que acá legalmente, no hay rascacielos en Pasto, ¿no? Un rascacielos se entiende un edificio de más de, yo qué sé, de 50 pisos, pues. Entonces, rascacielos en Pasto no habría. Y si lo abrimos a Colombia, también es como muy limitado, porque es que acá no es que tengamos muchos rascacielos. Pues creo que en Bogotá ¿saben? hay como 2 o 3 edificios. Exacto, pero entonces, ¿saben cómo lo pueden enfocar? Con una palabrita adicional. Los posibles efectos nocivos. Los posibles efectos, ¿qué significa? Que en caso de que algún día se construyera un rascacielos en Pasto, ¿cuáles serían, qué efectos nocivos traería al medio ambiente de la ciudad? Miren qué tema tan bacano, ¿cierto? Pero entonces colóquele los posibles. Los posibles significa en caso de, porque ahorita no hay ningún rascacielos en Pasto y creo que no lo va a haber durante un tiempo, ¿cierto? Pero este sería como una investigación que se está adelantando a lo que podría suceder, ¿sí? Y que puede sonar muy interesante, suena muy interesante, ¿sí? Entonces yo el título que les recomiendo es Los posibles efectos nocivos de los rascacielos en el medio ambiente de la ciudad de Pasto. ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Listo, ahí me parece que estaría muy bien. Grupo 9, ¿me escucha el grupo 9? Grupo 9. ¿Alguien del grupo 9? No sé si tengan problemas de comunicación también. El grupo 9, no hay nadie del grupo 9. Juan Diego. No sé si es Juan Diego Flores o cuál Juan Diego. Bueno, sigamos. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿Quién profe, habla? quería interrumpirlo. Tranquila. ¿Con quién hablo? Profe, lo que pasa es que yo soy del grupo 12 y me gustaría exponer el título de nuestra investigación. Pues Sí, apenas se desocupan los demás grupos. sí, espérame un segundito, ¿vale? Vale, Vamos profe, siguiendo gracias. y ya cuando te llame hablamos. Listo. Vale, Grupo profe. 9, ¿no aparece nadie del grupo 9? No aparece nadie del grupo 9. Bueno. Grupo 5. ¿Por qué se generan sobrecostos en los proyectos de ingeniería civil? Grupo 5, ¿me escucha? Grupo 5. Sí, profe. ¿Quién habla? ¿Andrés? Andrés Checa, profe. Bueno, Andrés, primera sugerencia. Un título de una investigación nunca se formula como una pregunta. O sea que ese por qué sale, ¿cierto? Ese por qué no va ahí. Lo segundo, ¿por qué se generan sobrecostos en los proyectos de ingeniería civil? No, entonces sería mejor así. Causas de los sobrecostos en los proyectos de ingeniería civil, ¿cierto? En la ciudad de Pasto. ¿Sí? Sí, profe. O sea, toda causa tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? El sobrecosto. Entonces, lo que yo entiendo es que ustedes quieren ver cuáles son las causas que generan esos sobrecostos, ¿cierto? En los proyectos de ingeniería civil. Entonces, el título sería así: causas que generan sobrecostos en los proyectos de ingeniería civil, y lo cerramos a la ciudad de Pasto. ¿Por qué, muchachos? Si ustedes no lo cierran a la ciudad de Pasto, se supone que esto va a ser un estudio mucho más amplio.
Y unas causas las puede generar los sobrecostos en Pasto y otras las puede generar en Popayán, otras en Bogotá y otras en Medellín. Para no ir más lejos, una causa que siempre genera sobrecostos en las construcciones o en los proyectos de ingeniería civil en alguna ciudad, sobre todo en los proyectos privados, ¿no? ¿Cuál es? El narcotráfico, ¿sí? El narcotráfico. Eso genera sobrecostos casi a todo nivel en las ciudades donde tiene esa influencia. Y yo creo que Pasto se está viendo influenciado por el problema de Tumaco, pienso yo. Pienso yo, muchachos. Yo eso lo viví en Cali. Aquí a nivel de charla les voy a comentar. Yo eso lo viví en Cali. Sucede que cuando yo me gradué de ingeniero civil, me fui a trabajar a Cali. Y en Cali estaba en furor el cartel. ¿Qué pasaba? Y esto les va a servir para los del trabajo que están proponiendo esto. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, está escuchando. Mire, ¿qué pasaba en Cali? En Cali, como había tanta plata, estaban lavando tanta plata, ¿sí? Los costos de la construcción se dispararon. ¿Por qué? Porque a esta gente lo que le interesaba era lavar plata, es decir, que una plata que era obtenida del narcotráfico, hacerla aparecer como si fuera plata limpia. ¿Y cómo lo hacían? A través de la construcción. Es que es la forma más fácil, ¿sí? Entonces usted llega y construye un edificio y ahí está tratando de lavar plata. Esa plata la utilizaban para eso. Pero ¿cuál era el problema, muchachos? Aquí a nivel de conversación entre nosotros. Que entonces un trabajador por parar, así le decimos en construcción, por parar 1 metro cuadrado de muro, es decir, por hacerlo, por pegar los ladrillos 1 metro cuadrado de muro, ¿sí? Antes cobraba, les voy a decir un costo a la loca, 20,000 pesos. Ahora, como había tanto trabajo en la construcción y como esta gente pagaba lo que fuera, a ellos no les importaba que les cobraran. Lógico que no, ¿sí? Ellos necesitaban era lavar la plata. Entonces, si un trabajador de estos le cobraba 30,000, pues 30,000 le pagaban, ¿sí? Así valiera 20. Entonces, ¿qué pasó? Se subió la mano de obra de una forma impresionante, muchachos. Se subió y esta gente ganó mucha plata, los trabajadores de la construcción ganaron mucha plata, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para el que está metido en ese cuento, en realidad no tiene problema, ¿sí? El que está metido en ese cuento no tiene problema, pero para los ciudadanos de a pie, como nosotros, que seguimos ganándonos el mismo sueldo, ¿sí? Según nuestro, y que hacemos nuestros proyectos según nuestro ingreso, pues sí es muy berraco, pues, ¿sí? Es muy duro que a uno, por algo que vale 20,000, le cobran el doble, 40,000. Entonces, eso fue lo que generó en Cali, en la época del cartel de Cali, el sobrecosto tan impresionante en la construcción. Me hicieron acordar de eso, con este título. Entonces, compañeros, ciérrenlo, los del grupo 5, ciérrenlo, ¿cierto? En primer lugar, no coloquen el título del proyecto como una pregunta, eso no se hace. Y en segundo lugar, ciérrenlo, ¿cierto? Causas que generan sobrecostos, bueno, inclusive en los proyectos de ingeniería civil deberían limitarlo. ¿Por qué? Porque es que los proyectos de ingeniería civil pueden ser puentes, puede ser edificios, puede ser vías, puede ser tanques de almacenamiento de agua. Entonces, ciérrenlo un poquito más. Yo les aconsejaría que lo cerraran a edificios, ¿sí? O a vías, si quieren, o al área que ustedes deseen, pero ciérrenlo un poquito más.
Cuando ustedes escriben proyectos de ingeniería civil, eso abarca muchas cosas. Entonces el trabajo se les crece demasiado. ¿Por qué? Porque tendrían que investigar acerca de puentes, acerca de vías, acerca de edificios, acerca de plantas de tratamiento de aguas residuales. Se les crece mucho el enano, ¿cierto? Entonces ciérrenlo un poquito. Yo les dejo a su haber, a lo que ustedes quieran, hablen entre ustedes, pero ciérrenlo a una línea y colóquenle la ciudad, por lo que les acabo de decir. ¿Ok? Bueno, eso es el grupo 5. El grupo 3, mejoramiento de la entrega a domicilio a través de una aplicación de la microempresa Super Rápidos. Perfecto. Entonces, coloquémosle el grupo 3, que era con los que había hablado. Han estado muy juiciosos. Los felicito. ¿Me están escuchando los del grupo 3? ¿Aló? Profe. Bueno, a mí me parece que podríamos mejorar una pizca el título, ¿cierto? Podríamos colocarle, por ejemplo, efectos del mejoramiento de la entrega a domicilio a través de una aplicación de la empresa, de la microempresa Super Rápido, ¿cierto? Efectos, bueno, no sé. Cierren el micrófono, está sonando horrible, muchachos. Hay una interrupción fuerte. Eso, gracias. A ver, mejoramiento de la entrega. Mejoramiento. Yo le colocaría como beneficios, ¿cierto? De la entrega a domicilio a través de una aplicación. A ver, beneficios de la entrega a domicilio mediante una aplicación en la empresa o en la microempresa Super Rápidos. Al ustedes decir beneficios, ¿cierto? Se sabe que van a investigar eso, que se van a centrar en las bondades que va a tener una aplicación, ¿cierto? Una aplicación para manejar domicilios en la empresa. La palabra mejoramiento de la entrega es si ustedes se van a enfocar en mejorar la entrega solamente, pero yo creo que lo que ustedes están tratando de analizar es los beneficios de tener una app, ¿cierto? Para la entrega a domicilio en la empresa. O sea, ¿qué les va a traer de beneficios, ¿cierto? De ganancias, digámoslo así, el tener una app para la entrega a domicilios en esta empresa? ¿Es así o me equivoco? ¿Me escuchan? Profe, ¿qué pena podría repetir? Esteban, ¿me escuchas? Hola. ¿Me escuchan? Está terrible esto, muchachos. Bueno, les repito, a los del grupo 3, me parece que queda mejor el título, ¿cierto? Como beneficios, ¿cierto? De la utilización de una app en la entrega a domicilio en la microempresa Super Rápidos. Me parece que queda mejor así, se lo repito. Beneficios de la aplicación, de la utilización de una app, ¿cierto? En la entrega a domicilios en la microempresa Super Rápidos. ¿Por qué les digo que es mejor la palabra beneficios? Porque la palabra beneficios ya enfoca hacia dónde va a ir la investigación. El mejoramiento, cuando ustedes hablan de mejoramiento, significa que ustedes lo que quieren hacer es mejorar la entrega, ¿cierto? Y mejorar la entrega no es un trabajo de investigación. En cambio, si ustedes lo enfocan en los beneficios que puede tener la app para la entrega a domicilios, eso sí es más investigativo. No sé si la cogieron.
Bueno, espero que sí, estamos con problemas de comunicación. Sí, profe, creo que sí. Bueno, listo, muchachos. Enfóquense más en los beneficios. Yo sé que la aplicación de una app va a traer beneficios a la empresa. Enfóquense en ese estudio. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Listo. Grupo 14. Manejo y disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario Antanas de Emas, Pasto. Manejo y disposición. ¿Alguien del grupo 14? Compañeros del grupo 14. Sí, profe. Bueno, escucho, Jorge. Profe, pues o sea, el fin de eso era como, o para que nos ayude pues como a cuadrar bien esa idea, porque lo que pasa es que más no maneja residuos sólidos, entonces lo que queremos como dar a conocer es como más o menos el manejo que se utiliza, pero pues o sea no lo hacen de una forma como adecuada en parte. Bueno. Entonces, podemos colocarlo así, muchachos, miren. Análisis del manejo y disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario Antanas de Emas, Pasto. La palabra que ustedes le metan ahí, análisis, significa que van a hacer un estudio de cómo es ese proceso, ¿sí? Y que de ese estudio ustedes van a sacar unas conclusiones, ¿sí? Que de ese estudio van a sacar unas conclusiones y ese es su trabajo de investigación. La palabrita análisis al principio. Análisis del manejo y disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario, Antanas de Emas, Pasto. Y queda perfecto. ¿Y en qué va a consistir el trabajo de investigación? En que van a estudiar cómo se hace estas dos cosas, el manejo y la disposición de los residuos, y de ahí ustedes van a sacar unas conclusiones. Buenas, malas, regulares, si lo hacen bien, ¿sí? Si lo están haciendo con riesgos para los trabajadores, en fin, los que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo, profe. Sí, profe, muchas gracias. Ahí queda muy bien, muchachos. Grupo 13. Grupo 13. La necesidad del idioma. ¿Hay alguien del grupo 13 aquí? Sí, profe, ¿se me escucha ahí? Sí. Grupo 13. La necesidad del idioma inglés y cómo mejorar su aprendizaje en la ciudad de Pasto. A ver, aquí hay dos trabajos de investigación, muchachos. Una cosa es la necesidad y otra cosa es cómo mejorar su aprendizaje, ¿cierto? Yo les pediría al grupo 13 que se enfoquen en uno de los dos, porque ahí tienen dos trabajos de investigación, ¿sí? Y que se enfoquen o en la necesidad, ¿cierto? O en el mejoramiento del aprendizaje. Son dos trabajos completamente que sirven para lo mismo, ¿cierto? Que sirven para lo mismo, pero yo les aconsejaría que se cierren a uno solo. Por ejemplo, la necesidad del idioma inglés ¿en quiénes? ¿En quiénes? En los profesionales, en el sector de la salud. Bueno, ciérrense en un poquito ahí. La necesidad del idioma inglés en los profesionales, no sé, pues de ingeniería civil, de ingeniería de sistema, en los ingenieros de sistemas, ¿cierto? En la ciudad de Pasto, ¿sí? Porque es que si ustedes se meten a ver tanto la necesidad
que lógicamente va a ser muy alta, porque ahora todo se maneja en inglés, ¿cierto? Es una cosa, pero si ustedes se van a meter tanto a ver la necesidad como a ver cómo mejorarlo, se les crece mucho. No es que no se pueda hacer el trabajo de investigación, se puede hacer, pero yo creo que lo podemos cerrar a un solo tema. ¿De acuerdo, grupo 13? Listo, profe. Listo, listo. Cerrémoslo a una muestra. Acuérdense que hablamos de muestra, ¿cierto? Que hay una población que somos todos y una muestra que es una parte pequeña de esa población. Entonces tienen que como cerrarlo ahí en esa parte. Bueno, el grupo 4, un título bastante extenso. Leámoslo. Aquí hay alguien que quiere hablar. Tengo problemas con el micrófono. No funciona mi micrófono. Juan Camilo Bravo. Yo no tengo micrófono. Gabriel Peña, no funciona mi micrófono. Tengo problemas con el micrófono. Bueno, listo, muchachos. Hagamos lo que podamos por hoy. Hagamos lo que podamos. ¿Listo? Bueno, veámoslo, el del grupo 4. Dice así. El desarrollo de la educación superior en la UDENAT. Enfoque en cómo transcurre el aprendizaje de los estudiantes que viven en zonas rurales sobre la virtualidad y su retorno a la presencialidad. Muchachos, esto está enorme. No solo en el título, sino en lo que pretenden investigar. ¿Hay alguien del grupo 4 aquí? Sí. ¿Nicolás? Sí. Bueno, ¿Me Nicolás, escucha? a ver. Sí, te escucho. Mira, el desarrollo de la educación superior en la UDENAT, enfoque en cómo transcurre el aprendizaje de los estudiantes que viven en zonas rurales, ¿cierto? Sobre la virtualidad y su retorno a la presencialidad. A ver, yo lo que entiendo es que ustedes quieren investigar el impacto, ¿cierto?, que tiene la educación virtual en los estudiantes de las zonas rurales, no sé si del municipio de Pasto o del departamento de Nariño, ¿cierto? Sí, profe, correcto. Estábamos intentando ver cómo manejan pues las personas de las zonas rurales, más que todo que estudiantes de la Universidad de Nariño, cómo desempeñan, hacer un análisis más o menos de cómo están ellos viviendo esta forma de aprender. Ya. Entonces, el título lo podrían cerrar así mejor muchachos. La educación virtual en las zonas rurales educación virtual en las zonas rurales de la ciudad de Pasto, ¿cierto? Y su impacto en los estudiantes, por ejemplo. Y su impacto en los estudiantes. ¿Ahí qué están diciendo? Que van a investigar cómo es el cuento, cómo la gente de las zonas rurales accede a la educación, qué problemas se presentan como los que estamos viviendo ahorita, ¿cierto? De comunicación, de falta de internet, de falta de recursos tecnológicos, que creo que eso es lo que ustedes quieren enfocarse, ¿cierto? ¿Y qué impacto tienen esta educación, el nivel de educación que se obtiene sobre las personas que lo están haciendo? Es decir, sobre los estudiantes. Creo que es eso lo que quieren, ¿cierto? Exacto, profe. Así como bueno, se lo entonces dijo. ese título que le acabo de dar es el ideal, muchachos. No hay necesidad de tanto título. En la investigación, a uno lo que más les cuesta, muchachos, y les cuento aquí a nivel de experiencia personal, es resumir las cosas, ¿sí? Cuando uno va a escribir un artículo científico, lo que más les cuesta es ser claro, conciso y preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, por lo general, a escribir como hablamos,
a ponerle flores a las cosas, ¿cierto? A ponerle flores y darle vuelta y todo eso. Y eso cuando uno llega allá es lo que más le tachan y le tachan y le tachan y le tachan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la manía de escribir. La persona había pensado opinar, bueno, por decirles algo, allá le cogen y le tachan todo eso. La persona opinó, listo, se acabó. Sin tanta cosa, ¿cierto? Ese es el lenguaje que se maneja en investigación. Preciso, pero entendible. Inclusive, cuando uno escribe un artículo científico, muchachos, las editoriales, o sea, los dueños de las revistas donde uno aspira a publicar, y digo aspira porque no es tan fácil, ¿sí? Le dan a usted un límite de palabras. Le dicen su artículo no puede pasar de 5.000 palabras. Y si uno se pone con tanta flor, pues 5.000 palabras no nada, muchachos, ¿sí? Facilísimo se las pasa. Entonces, esto les comento aprovechando esta parte, ¿no? Uno tiene que ser como muy preciso cuando escribe en estas partes. Bueno, listo. Grupo 11. Adaptación de la tecnología al ámbito laboral en Pasto. Suena muy bien. ¿Hay alguien del grupo 11 aquí? ¿Quién del grupo 11? ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo soy del grupo. Bueno, Víctor, me parece muy bueno el título. Me preocupa una cosita, adaptación de la tecnología. ¿Pero qué tipo de tecnología? Tecnología de la información, que creo que es a lo que te refieres, ¿cierto? O a lo que se refieren. ¿Es así, Víctor? Pues no lo había pensado, yo lo había pensado más como la tecnología en general, cómo se adaptan las empresas y qué puede traer esto de beneficios o de aumento en costos, o reducción en costos, o bueno, ese tipo de cosas. Yo te sugiero que te cierres un poquito, porque es que tecnología hay en muchas áreas, ¿cierto? Hay tecnología de la información que sirve para eso, para comunicarnos. Hay tecnología, yo qué sé, tecnología médica, hay tecnología, entonces ciérrate un poquito, ¿listo? O ciérrense un poquito en el grupo. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, entonces lo podríamos hacer como usted dice, con ese tipo de tecnología o también tecnología mecánica, ¿no? Que se basa más en lo laboral, ¿no? Como queramos, ¿verdad? Tecnología mecánica. Explícame un poquito eso. Pues, o sea, máquinas se podría decir, máquinas que ayuden a, bueno, que, no sé, que se implementen en las empresas y investigar un poco qué impacto tienen esas. Bueno, pero ¿en qué tipo de empresas? Porque es que una cosa es la tecnología que utilizamos en ingeniería civil, otra cosa es la tecnología que pueden utilizar la producción de, yo qué sé, de gaseosas, yo pienso que te debería cerrar más, ¿cierto? Porque lo dejas muy abierto, Vale, profe. Vale, ¿sí? entonces, Piensa un bueno, sector que te apasione más o que les apasione más, ¿sí? Y lo cierran. listo, profe. Bueno, hijo. Seguimos. A ver. Impacto del tránsito en la vía circular Yacuanquer con Sacá. Grupo 2, ¿me escucha? Grupo 2. Sí, profe. Impacto del tránsito. ¿A qué se refieren exactamente? Que nosotros teníamos pensado cómo hacer
un estudio de tránsito, ya que pues en los documentos de la Gobernación de Nariño, en toda la circunvalar, pues Ajá. hay conteos desde Consacá, Sandoná, desde Sandoná a la Florida, pero para Yacuanquer, Consacá únicamente hay una proyección del TPDS. Entonces queríamos hacer como una serie de, un estudio pues de tránsito, pues como conteo. Muchachos, pero es que eso sí no es un trabajo de investigación. Hacer un conteo es un trabajo, pero no de investigación. No, pues era para saber los posibles mejoramientos de la vía y cómo es una vía turística para el impacto en las sociedades que tienen los dos municipios. Entonces eso es otra cosa. Entonces el título está mal enfocado. Entonces, impacto del tránsito en el sector turístico, impacto del tránsito en la vía circular Yaconquer-Consacá, en el sector turístico o en el sector comercial o en el sector, en algún sector, ¿cierto?, del municipio de tal, algo así. ¿Me entienden? Listo, profe. Sí, ciérrelo un poquito más. Bueno, grupo 8. Aplicación de los sistemas inteligentes en la automatización de un hogar. Muy interesante, ¿cierto? Aplicación de los sistemas inteligentes en la automatización de un hogar. No, ¿me escucha el grupo 8? Grupo 8. Bueno, muchachos, les queda mejor así. Aplicación de los sistemas inteligentes en la automatización de los hogares. No coloquen un hogar porque entonces se irían a una sola casa, lo que indica que la muestra sería muy pequeña, ¿cierto? Pues una casa no da para sacar conclusiones de nada, ¿cierto? En la automatización de los hogares de la ciudad de Pasto, ¿cierto? Y lo cerramos un poquito. Me parece muy interesante. ¿Ok? Porque el estudio se va a realizar aquí, ¿no? Si ustedes lo dejan en la automatización de los hogares, tendrían que investigar mucha cosa. Entonces también ciérrenlo. ¿Listo? Y el grupo 1. ¿Alguien del grupo 1? ¿Alguien del grupo 1? Eliana. Eliana, ¿me escuchas? ¿Alguien del grupo 1? Parece que no hay nadie del grupo 1. Bueno, mañana los del grupo 1 me recuerdan que no hemos analizado el título. ¿Listo? Pero me parece interesante. Hay que darle un pequeño ajuste, pero me parece interesante. ¿Listo? Bueno, muchachos, esperemos que mañana tengamos unas mejores condiciones de comunicación y podamos seguir con el curso. Nos vemos Profe, mañana. qué pena. ¿Sí? Profe, nosotros Sí. somos el grupo 12. ¿Dónde le podemos enviar el título? Envíamelo ahí, todos me lo han enviado al WhatsApp del grupo. A ver, es que, profe, yo he estado revisando en el grupo, no sé si habrá otro grupo, porque es que la verdad yo no veo mensajes ahí. No, hay un grupo que llama Metodología de la Investigación. No, profe, pues. Y aquí estamos todos. Yo todos los títulos que he leído es porque me lo han enviado ahí. Es que yo estoy agregada en uno que dice med.investigación Sí, ese es. estudiantes. ¿Ese es? Ese es. Aquí están todos, muchachos. Tal vez no te ha llegado porque tienes mala comunicación. Inclusive, no sé si tú estás escribiendo o alguien está escribiendo en este momento. Profe, es otro grupo, entonces yo estoy agregada en un grupo que no es. ¿Usted me puede regalar el link, por favor? Ya te voy a decir cuál es el link. Vale.
Alguien que le envíe el link a la compañera. ¿Quién colabora con eso, muchachos? Porque es que uno escribe en el grupo, profe, y no le colabora. Espérate un momentico. Dame tu celular y yo ahorita trato de enviártelo, ¿listo? Vale, profe, 322. Espérame un segundito. 322. 634. 634. 79. 79. 95. ¿Cuál es tu 95. nombre? Jimena Chinchajoa. Jimena. Listo, Jimena, ahorita trato de enviártelo, ¿vale? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, ahí lo colocaron, lo colocó Hernán en el chat de aquí. ¿Lo ves, Jimena? Sí, profe, ya lo vi, muchas gracias. Bueno, listo. Vale, gracias, Hernán. Muy amable. Muchachos, mañana continuamos. Tengo que suspender porque entro ahorita a clase a las 11 de investigación de operaciones. Entonces continuamos mañana, listo con los demás grupos. Ojalá en mejores condiciones técnicas de comunicación. Bueno, chao, hablamos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Recording has stopped.
Chao.